Buenas tardes, somos el equipo 5 y esta es nuestra presentación de la resolución de la situación problema de la clase Q1022, Análisis y Transformación de la Materia, donde analizaremos el control de reacciones químicas para la producción de acetato de etilo. La química verde es esencial para la industria actualmente, ya que es una ciencia que busca reemplazar productos químicos dañinos para el medio ambiente por unos que no lo sean. Por ejemplo, los solventes verdes. Estos son sustancias químicas utilizadas para disolver compuestos, llamados solutos, que a diferencia de los solventes comunes, cumplen con diversos criterios de sostenibilidad y seguridad ambiental, como una síntesis menos peligrosa, productos más seguros, una mejora energética considerable y, en general, el uso de materias primas renovables. Existen 12 principios fundamentales de la química verde, de los cuales nos centraremos en dos en específico que son los que mejor se relacionan con nuestra situación problema. El primero es el número 5, usar solventes y auxiliares más seguros. En nuestro caso, el uso de acetato de etilo como solvente verde sustituye a otros solventes que son más contaminantes, como el tuoleno o el cloroformo, así reduciendo riesgos para la salud y para el entorno. Y en segundo lugar está el principio 7, maximizar la eficiencia energética, ya que el acetato de etilo tiene un punto de ebullición moderado que permite procesos más eficientes sin gastar tanta energía. Pero además de la química verde, existen otras soluciones químicas sostenibles que se podrán utilizar para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, las reacciones químicas reversibles, como la esterificación que produce el acetato de etilo. Estas reacciones permiten ajustar condiciones para maximizar la producción y minimizar los residuos. Esto es clave en un mundo que busca la sostenibilidad, ya que al controlar el equilibrio, por ejemplo, eliminando el agua del sistema para generar menos residuos, se mejora el rendimiento sin necesidad de reactivos en exceso. Adoptar este tipo de técnicas sostenibles es esencial para responder a las necesidades industriales actuales sin comprometer la salud del planeta. Ahora enfoquémonos específicamente en la situación problema que se nos presenta y hablemos un poco acerca de las propiedades y usos del acetato de etilo. Primero, tiene una masa molar de 88.11 gramos sobre mol, una densidad de 0.9 gramos sobre centímetro cúbico, un punto de ebullición de 77 grados Celsius y uno de fusión de menos 83 grados Celsius, una solubilidad en agua de 50 a 100 miligramos sobre mililitros a 21 grados Celsius y una presión de vapor de 100 milímetros de mercurio a 27 grados Celsius. Y sus principales usos son como saborizante, en producción de tintas, como solvente en pinturas, en compuestos explosivos, en cromatografía, entre otras cosas. También se utiliza bastante en la creación de adhesivos industriales derivados de la celulosa y para esencias artificiales de frutas, para preparación de teñido en producciones textiles, en remoción de resinas y en muchas otras cosas. Ahora, conociendo toda esta información y teniendo en cuenta todo el contexto anterior, ¿qué características hacen al acetato de etilo un solvente verde? Bueno, para empezar, su baja toxicidad. En segundo lugar, que es biodegradable en condiciones aerobias. También es volátil pero bastante controlable, lo cual lo hace fácilmente manipulable. Además, se evapora muy fácilmente sin dejar absolutamente nada de residuos. También cuenta con una producción renovable que es pues realmente bastante posible y puede obtenerse por esterificación de biocompuestos y además, y pues básicamente lo más importante, tiene una gran capacidad como disolvente. De acuerdo a la reacción, la cantidad de etanol y ácido acético que se necesitan para producir acetato de etilo son iguales. Esto quiere decir que para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere una tonelada de cada uno de los reactivos. ¿Es esto correcto? No. Aunque claramente podemos apreciar en la reacción que esta tiene una relación 1 a 1 en moles, las masas molares de los reactivos son distintas y por lo tanto las masas necesarias no son iguales. A continuación, realizamos el cálculo de qué tanta masa de cada uno de los reactivos se necesitaría para producir una tonelada de acetato de etilo. Tras esta Tras este cálculo estequiométrico, obtuvimos que se ocuparía 522.85 gramos de etanol y 681.56 gramos de ácido acético, por lo que no, la cantidad de cada uno de los reactivos necesaria no es la misma. Si en el inventario de la compañía se tienen 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético, ¿cuál sería la cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo? Sabemos que la reacción es 1 a 1 en moles, pero eso no significa que no dejemos de considerar datos como la masa molar, la densidad y el reactivo limitante. Entonces, tomando todos estos datos en consideración que tenemos aquí en la tabla,
llevamos a cabo los cálculos estequiométricos necesarios para determinar cuánta masa de moles de acetato de etilo y cuánto volumen de acetato de etilo se produce. Tenemos primero, para determinar cuántos moles de etanol tenemos, que según los cálculos tenemos 8.563.43 moles y resulta que el etanol es el reactivo limitante, pues produce menos moles. Y de ácido acético tenemos 8.742.42 moles. Sabemos que la reacción es 1 a 1 en moles, entonces tomamos el etanol, que es el reactivo limitante, para determinar cuántos moles se producen de acetato de etilo, que sería lo mismo, 8.563.43 moles, y usando la masa molar del acetato de etilo, determinamos la masa que se produce, que es 754.52 kilogramos, y con la densidad determinamos el volumen producido, que es de 836.5 litros. Entonces podemos concluir que con 500 litros de cada uno de los reactivos, etanol y ácido acético, seríamos capaces de producir una cantidad de 836.5 litros de acetato de etilo. ¿Podrían explicar si la producción del acetato de etilo se puede aumentar eliminando el agua de la siguiente reacción? Sí se podría, ya que esta es una reacción reversible en el equilibrio. Por lo tanto, según el principio de Le Chatelier, si se elimina un producto del sistema, este se tratará de compensar la falta del producto generando más. Podemos ver en esta reacción que el agua está del lado de los productos donde está el acetato de etilo. Entonces, si nosotros quitamos el agua, el equilibrio de la reacción se desplazará hacia la derecha para generar más acetato de etilo. Así que, como dice aquí, pues favorecerá la reacción directa y por ende generará más acetato de etilo. Si efectivamente al eliminar el agua se puede incrementar la producción de acetato de etilo y tomando en cuenta que todas las sustancias de la reacción son líquidas a temperatura ambiente, ¿cómo se podría eliminar el agua? Y bueno, como ya vimos en la pregunta anterior, si eliminamos el agua, que es un producto, la reacción tenderá a formar más acetato de etilo, ya que el equilibrio buscará reponer el lado donde el agua fue retirada, que en este caso es el lado derecho, que es la reacción directa también. Esto pues aumentará el rendimiento del producto deseado. Y dado que todas las sustancias involucradas en esta reacción son líquidas a temperatura ambiente, proponemos varios métodos prácticos para eliminar el agua. El primero es la destilación azeotrópica, que este método consiste en calentar la mezcla de reacción para que se evaporen sus componentes. El agua se puede eliminar porque forma una mezcla especial llamada azeotropo con el acetato de etilo. Esta mezcla hierve a una temperatura más baja que el agua pura, entonces al calentar la mezcla, el vapor que se forma puede contener más agua y al condensar este vapor, el agua puede separarse del resto del sistema y esto permitiría retirar el agua sin afectar mucho a los reactivos. La resolución de la situación problema es la siguiente. ¿Es que existe alguna forma de favorecer la producción de acetato de etilo? Por ejemplo, si se cambia la temperatura del sistema o se cambia el volumen del recipiente donde se lleva a cabo la reacción, ¿se afectará la cantidad de acetato de etilo producida? La primera cosa que tenemos que analizar para resolver estas preguntas es analizar la reacción. La reacción con la cual se lleva a cabo el acetato de etilo es una reacción exotérmica. Eso quiere decir que tiene el calor dentro de sus productos. Por lo tanto, si reducimos la temperatura, el calor va a disminuir, es decir, que estamos quitando un producto. Por lo tanto, la reacción va a intentar compensar esto por el principio de Le Chatelier y se va a dirigir hacia los productos. De esa manera, potenciando la creación del acetato de etilo. Por otra parte, analizando la segunda cuestión de cambiar el volumen a la presión, tenemos que analizar en el estado de la materia en la cual se encuentran los elementos. Todos estos se encuentran en estado líquido. Se puede notar porque tienen entre paréntesis L, que quiere decir que están en estado líquido. Por lo tanto, los cambios de volumen o de presión no tienen ningún cambio significativo dentro de la reacción. Bien, pues ya sería todo. Aquí en pantalla tienen nuestras referencias para ya finalmente pasar a las conclusiones individuales de este trabajo. Después de esta clase, veo la química no solo como una ciencia que tengo que estudiar, sino como una herramienta que puede ser clave para la innovación. Gracias a conceptos que vimos en clase como el equilibrio químico, el rendimiento y el uso de reactivos adecuados, es posible diseñar procesos que sean más eficientes, seguros y sostenibles en la industria. Hoy en día, la química pues, nos permite crear nuevos materiales o medicamentos o tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y también podemos hacer que ayuden al cuidado del medio ambiente. Y entender cómo funcionan todas estas reacciones
nos da la base para poder desarrollar soluciones reales a los retos y problemas que enfrentamos en la actualidad. Hola, mi nombre es Hania y esta es mi reflexión. El estudio de las reacciones reversibles, como la que produce acetato de etilo, es importante porque nos permite entender cómo manipular condiciones para maximizar la obtención de productos deseados. En la situación problema, al eliminar agua, el equilibrio se desplazó hacia la formación de más acetato de etilo, ilustrando el principio de Le Chatelier. Por otro lado, la estequiometría es fundamental para calcular cantidades exactas de reactivos y productos. En el problema, demostramos que aunque la relación molar es 1 a 1, las masas requeridas de etanol y ácido acético son diferentes debido a sus masas molares. El equilibrio químico nos explica por qué la eliminación de agua aumenta la producción de acetato de etilo, y por otro lado, la cinética estudia la velocidad de la reacción, donde factores como la temperatura afectan la rapidez de la formación del acetato de etilo. En mi carrera, acelerar reacciones es una práctica fundamental. En la vida cotidiana, el acetato de etilo como solvente verde se usa en industrias como la alimentaria y cosmética. En mi carrera, Ingeniería en Biotecnología, su producción sostenible demuestra la importancia de diseñar procesos con menor impacto ecológico. Para concluir, esta situación problema integra todos los conceptos claves de la química con aplicaciones reales, donde destacamos cómo la ciencia impulsa innovaciones sostenibles. Como futura ingeniera en biotecnología, valorar estos principios me permite contribuir a soluciones tecnológicas responsables y eficientes. La química es una ciencia fundamental para entender el mundo en el que vivimos y a su vez en el que nos permite transformarlo. Hay conceptos muy importantes que tenemos que saber que nos abren un montón de puertas. Por ejemplo, la química verde o saber que que existen reacciones químicas que son reversibles nos permiten desarrollar y comprender métodos que pueden ser más sostenibles para el medio ambiente, así pues reemplazando otros procesos que son bastante dañinos. Luego, por ejemplo, también está la estequiometría, que nos permite saber la relación numérica entre reactivos y productos que va a tener una reacción, y esto nos permite optimizar bastante los recursos y también pues los métodos y todo esto. Todo esto englobado nos hace constar que la química no es solamente algo que está en el laboratorio o una materia que se estudia, es algo que aplicamos día a día en la industria, más allá de la industria, que está en todos lados, en la calle, en todo el mundo en el que vivimos está rodeado de química y funciona a partir de ella. Entonces pues es bastante importante conocer al respecto, saber cómo funciona y poder aplicar estos conocimientos para pues generar métodos y procesos más sostenibles para pues ya no estar generando tanto daño en el medio ambiente, y no solo eso, sino también para comprender en general cómo es que funcionan las cosas y para pues mediante esto poder transformarlas y poder hacer modificaciones en lo que sea posible y en lo que pues necesitemos como sociedad. Bueno, pues con las cosas con las que yo me quedo de esta actividad es, en primera, el concepto de la química verde, la idea de poder generar reacciones más sustentables con materiales que sean menos dañinos para nuestra salud humana como para el medio ambiente, y cuál es la importancia de esta a la hora de empezar a reemplazar la manera de producción que hemos tenido de manera histórica. Y el segundo concepto con el cual yo me quedo es con la manera de la optimización de la creación de un producto a través de acciones tan sencillas como disminuir la temperatura o extraer el agua, y como el hecho de que al optimizar este tipo de procesos con cosas tan básicas que pueden ser tan poco costosas, pues podemos crear productos que justamente sean sustentables y que al mismo tiempo puedan llegar a ser baratos.